Continuamos con la segunda parte de la clase de COVID-19. En el contexto de la pandemia por COVID-19, múltiples tratamientos han sido evaluados. Sin embargo, son muy pocos los fármacos que han logrado demostrar evidencia concreta de su eficacia clínica y seguridad. A pesar de esto, muchas de estas terapias son indicadas de forma habitual sin pruebas válidas y en otros casos hasta son promovidas por diferentes organismos. Promover terapias que no han demostrado utilidad en el contexto de ensayos clínicos adecuadamente diseñados trae múltiples efectos contraproducentes, genera gastos innecesarios, efectos adversos en los pacientes que pueden ser severos, expectativas infundadas en los pacientes y las familias que llevan a una mayor carga al personal de la salud demandando tratamientos que son innecesarios. ¿Cuáles son los fármacos o intervenciones evaluados y en estudio para COVID-19? Comenzaremos con aquellos con evidencia a favor. Los corticoides son uno de los pocos fármacos que han demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con COVID-19 con compromiso respiratorio severo. No se recomienda el uso de corticoides en aquellos casos clínicos con formas leves, asintomáticas o moderadas de COVID-19. Y es muy importante vigilar los posibles efectos adversos de los corticoides, como son las sobreinfecciones, hiperglucemia y otros efectos secundarios. Remdesivir es un fármaco antiviral que en ensayos clínicos demostró que en pacientes con COVID-19 que requerían oxígeno suplementario comparado con placebo aceleraba la recuperación clínica. En una reciente revisión de la Organización Mundial de la Salud, basada en los resultados del estudio Solidarity, contiene una recomendación débil o condicional en contra del uso de Remdesivir. Por otro lado, en Argentina no contamos con este antiviral. No se recomienda el uso rutinario para el tratamiento de COVID-19 por falta de evidencia. La citromicina, el plasma de convalecientes, ibuprofeno inhalado, ivermectina, vitamina D y otros inmunomoduladores. Otros fármacos no solo que no han demostrado evidencia de beneficio, sino que pueden presentar efectos adversos y toxicidad. Por lo tanto, no se recomienda el uso de hidroxicloroquina asociado a citromicina, lopinavir, ritonavir ni otros inhibidores de la proteasa. El tratamiento en los pacientes con COVID-19 va a depender de las formas clínicas. En aquellos casos leves y moderados se debe realizar tratamiento según los síntomas, seguimiento clínico para la detección precoz de posibles complicaciones, aplicar medidas de prevención y control de infecciones. Dentro de ellas están el aislamiento de los pacientes y el rastreo y cuarentena de los contactos estrechos del caso. En estos casos leves y moderados no se deben indicar corticoides, antibióticos ni otros fármacos. En los casos graves y críticos de COVID-19 se debe realizar el tratamiento de soporte enérgico según corresponda, el tratamiento de oxigenoterapia, asistencia respiratoria mecánica y en estos casos sí se recomienda el uso de corticoides, de dexametasona. Otras medidas son las normas en control de infecciones con el aislamiento de los pacientes según corresponda. Los antibióticos son fármacos muy valiosos y el uso inadecuado de los mismos se asocia a la emergencia de resistencia microbiana, además de efectos adversos y gastos innecesarios. De acuerdo con diferentes reportes, entre un 70-80% de pacientes hospitalizados por COVID-19 reciben antibióticos de forma empírica. Sin embargo, y a diferencia de otras infecciones virales respiratorias como influenza, el porcentaje de coinfecciones bacterianas documentadas es bajo,
siendo en diferentes estudios entre un 3 y un 8% para infecciones comunitarias. Sí existe un porcentaje mayor de infecciones en aquellos casos de pacientes con formas graves y críticas de COVID-19 que se encuentran hospitalizados. Y este porcentaje se va incrementando a medida que se prolonga el tiempo de internación y el ingreso a las unidades de cuidados críticos. Es decir, que en la mayoría de los pacientes con COVID-19, sobre todo aquellas formas leves o moderadas, reciben antibióticos que son innecesarios. Por lo tanto, no se deben utilizar antibióticos de forma rutinaria en pacientes que presentan características clínicas, de laboratorio y radiológicas compatibles con COVID-19. No utilizar macrólidos como acitromicina de forma rutinaria. Suspender antibióticos o tomar conducta expectante respecto de su inicio cuando se tenga confirmación de la etiología de COVID-19 en vista de la baja probabilidad de coinfección. Considerar iniciar antibióticos solamente en pacientes donde la infección bacteriana concomitante es fuertemente sospechada o el cuadro reviste gravedad. Promover la toma de muestras respiratorias solo en pacientes con sospecha de infección bacteriana o coinfección con todas las normas de prevención y bioseguridad. Pacientes con formas graves y críticas de COVID-19 en internación prolongada, que se les realizan procedimientos invasivos, asistencia respiratoria mecánica, se asocia a un mayor riesgo de sobreinfección bacteriana. En esos casos se deben solicitar muestras bacteriológicas diagnósticas y tratar con antibióticos de acuerdo con la epidemiología local. En el caso de implementar tratamientos antibióticos deben ser acortados con terapia secuencial y de escalar cuando corresponda. Otra terapia que se debe considerar es la antitrombótica en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Reportes de casos sugieren que la infección por el virus SARS-CoV-2 se asocia con aumento del riesgo de eventos trombóticos mayores, si bien la incidencia real es incierta. De acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Hematología, se recomienda iniciar tromboprofilaxis a todos los pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de COVID-19 a menos que esté contraindicado. En las siguientes diapositivas tienen el abordaje terapéutico de COVID-19 de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud de Mendoza para neumonía sin desaturación, que son los casos moderados, y para las neumonías casos graves y críticos. Están los tratamientos, el seguimiento y el aislamiento según corresponda. Y también están los esquemas de antibióticos que se pueden utilizar de acuerdo a la situación del paciente, siempre teniendo en cuenta que el tratamiento antibiótico es cuando se sospecha o confirma una coinfección bacteriana.
Como conclusiones sobre tratamiento de COVID-19, a la fecha, los corticoides, el cuidado respiratorio precoz y los cuidados críticos adecuados han sido probados como eficaces para mejorar la sobrevida de los pacientes con COVID-19. El uso de cualquier otro tratamiento solo debe ser aceptable en el contexto de ensayos clínicos aleatorizados y controlados aprobados. Estas recomendaciones de tratamiento pueden ir cambiando de acuerdo a nueva evidencia científica que vaya surgiendo en el transcurso de la pandemia. Las vacunas son una de las principales herramientas en salud pública que han permitido controlar, eliminar y erradicar enfermedades infecciosas que ocasionan una importante morbimortalidad. A continuación vamos a ver las vacunas anti-SARS-CoV-2. Para desarrollar vacunas se cumplen diferentes fases de investigación, las fases preclínicas en animales y luego las fases clínicas donde van participando cada vez mayor cantidad de voluntarios. A lo largo de todas estas fases se evalúa la eficacia y seguridad de las vacunas. En cuanto a las vacunas anti-SARS-CoV-2, hay más de 200 en fases clínicas y muchas de ellas ya están en la fase clínica 4. Existen diferentes plataformas en el desarrollo de vacunas COVID-19. Hay vacunas desarrolladas en vectores virales, vacunas de virus vivos atenuados o inactivados, proteínas o subunidades proteicas y vacunas de ARN mensajero o ADN. Las vacunas que utilizan vectores virales como plataforma se basan en la utilización de virus que son diferentes al SARS-CoV-2. A ese virus que es el vector se lo modifica genéticamente, entonces algunos de los genes virales se inactivan, por lo tanto no puede provocar la enfermedad y el vector transporta un gen que va a codificar la síntesis de las proteínas del coronavirus para que genere la respuesta inmunitaria contra la infección. Acá pueden observar ejemplos de vacunas de vectores virales no replicativos. Está en primer lugar la de la Universidad de Oxford. El vector es un adenovirus de chimpancé no replicativo que contiene el gen de la proteína S. Se colocan 2 dosis de esta vacuna. La otra vacuna que es de vector viral es la Sputnik. Los vectores son un adenovirus, son diferentes entre el primer componente de la vacuna y el segundo. El primer componente tiene un adenovirus 26, el segundo componente un adenovirus 5. Son 2 dosis y tienen la particularidad de que se debe conservar a temperaturas muy bajas, lo cual ha hecho que se tenga que hacer toda una logística para la vacunación. Otra de las plataformas de vacunas contra el COVID-19 son las vacunas de virus atenuados o de virus inactivados. Las vacunas de virus inactivados se desarrollan utilizando un coronavirus que se lo inactiva, por lo tanto no va a ocasionar la enfermedad y genera una respuesta inmunitaria segura contra la infección. Estas plataformas son ampliamente conocidas ya que existen muchas vacunas para otras enfermedades infecciosas atenuadas o inactivadas. Estos son algunos ejemplos de las vacunas
a virus inactivados en desarrollo. Son de origen chino y algunas de estas ya se están aplicando en varios países. Una tecnología innovadora, pionera, son aquellas vacunas que utilizan como plataforma ARN o ADN, que es el que va a codificar la información para que se produzca la proteína. Y esa proteína es la que va a desencadenar la respuesta inmunitaria contra el coronavirus. No hay vacunas, no hay otras vacunas en este momento que utilicen esta plataforma. En el caso de estas vacunas de tecnología de ARN o ADN, no producen replicación viral, por lo tanto no hay posibilidad de generar enfermedad. Estas son las dos vacunas que se han desarrollado en plataformas de ARN mensajero. Son vacunas que en los estudios han mostrado una muy buena eficacia y seguridad. Ya se están aplicando en varios países. Tienen una particularidad que es que la conservación se debe hacer a temperaturas muy bajas, por lo tanto tienen una logística especial para su utilización. Otras plataformas de vacunas contra el SARS-CoV-2 son aquellas basadas en proteínas. Utilizan fragmentos o estructuras proteicas que van a imitar al virus SARS-CoV-2 y esto va a generar una respuesta inmunitaria de protección contra el virus. En Argentina ya se inició la vacunación contra SARS-CoV-2. La primera vacuna que llegó es la Sputnik, que es una vacuna desarrollada en Rusia por el Instituto Gamaleya. Mostró una eficacia y seguridad muy buena en los estudios de fase 3 que ya fueron publicados. En Argentina se han establecido los lineamientos por el Ministerio de Salud de Nación para las etapas de vacunación. Con esta vacuna se comenzó la inmunización del personal de salud y actualmente ya se están vacunando a personas de grupo de riesgo mayores de 70 años y se van a continuar con los siguientes grupos de riesgo: personas mayores de 60 años, luego las personas entre 18 y 59 años que tienen enfermedades de riesgo de complicarse. También se están vacunando docentes y ahí, bueno, ya hay dos vacunas más que han arribado a Argentina, que son la de la Universidad de Oxford y otra de origen chino, que también son vacunas con muy buena eficacia y muy buen perfil de seguridad. Acá tienen bibliografía para poder ampliar y estudiar el tema. En la plataforma tienen un caso clínico que deben desarrollar y luego lo vamos a discutir en la clase virtual, así que los espero. Muchas gracias.